hasta Estados Unidos con la meteoróloga Úrsula Pamela García, a quien agradezco. ¿Cómo estás, Pamela? Muy comentado aquí en el programa tu experiencia como profesional subiéndote a uno de esos avionzotes y estar 16 horas en turbulencia permanente para investigar cómo se comporta un huracán. ¿Qué valor tienes? Que por cierto, déjame decirte buenos días, primero que nada. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Eduardo. Antes Ay, que nada, pues un saludo a ti y a la Oiga, audiencia. ofrezco una disculpa por si alguien se ofendió. Hasta el momento nadie lo ha hecho, nadie ha reclamado, pero ya alguien me hizo la observación de que ayer te dije, ¿y tu esposo te dio permiso para subirte? Obviamente estaba yo jugando, Ah, estaba yo jugando, pero sí, de todas maneras, me imagino que un esposo o una esposa, si fuera el asunto contrario, pues estará preocupado de que su esposo, su cónyuge, se suba a un avión de estos para tener una experiencia de esa naturaleza, que es triple A, pues sí, preocupa a la familia, indudablemente, pero ofrezco una disculpa, no quiero que nadie se vaya a ofender por la broma. Oye, ¿cómo va Beryl? Beryl actualmente es categoría 3, afortunadamente, y el panorama es que baje de intensidad. Hay por ahí aire seco, aire frío, que está lo que comentábamos ayer, que Ujú. se esperaba que llegara aire seco y aire frío desde el Polo Norte, y eso, pues No. bueno, de alguna forma va a mermar o va a reducir su intensidad. ¿Es con aire frío desde el norte llega? Así es el típico aire que todavía en estas fechas, pues bueno, se sigue arrastrando. No es tan común que llegue hasta la parte del Golfo de México para estas fechas, que llega a la parte de la costa este de Estados Unidos, pero bueno, afortunadamente en este caso se encontró con Beryl y eso es lo que va a reducir su intensidad. O sea, baja por la zona de la costa este de Estados Unidos y llega hasta la península de Yucatán. Perdón si te digo preguntas que son tontas, pero yo no sé nada del clima. ¿A qué altura viajan esos vientos tú? Esos vientos dominan la parte alta de la atmósfera, que es el nivel donde vuelan los aviones. Pero hay sumideros o sí, como sumideros, pequeños vertederos donde cae el aire, porque al ser más frío es más pesado. Ah, Entonces mira. ahí es donde empieza a penetrar hacia la parte superficial, a la biosfera, que es como se le conoce la primera capa de la atmósfera, que es donde nosotros vivimos, donde hay vida. Y en esa capa, pues bueno, es donde se vacían esos aires que vienen desde el Polo Norte. Y entonces, pues bueno, hay épocas donde cubren el Golfo de México, cubren todo Estados Unidos, y es algo que está pasando ahora, ¿no? Oye, otra cosa. Tengo entendido que Otis venía con una fuerza y en pocas horas tomó una fuerza inusitada. O sea, antes de llegar a las costas de Guerrero, venía con cierta fuerza y de repente se potencializó porque se encontró con aires, etcétera, etcétera. Eso no lo puedo explicar, pero el chiste es de que se potencializó pocas horas antes de llegar a territorio mexicano. ¿Esto no puede pasar con Beryl? Pues afortunadamente hay una densidad adecuada de datos y de información a lo largo de la costa caribeña. Ujú. Primero, el interés económico es enorme, ¿no? Es una zona turística, es una zona tanto para México como para Estados Unidos, una zona de importancia económica. Entonces, hay una densidad de datos que te permite generar pronósticos con mayor certeza. Entonces, a contrario de lo que es Otis, que es el Pacífico, pues bueno, ahí claramente hay una deficiencia de datos porque, bueno, esa es una que se debe hacer hincapié, que se debe de hacer ahora, esperemos que nuestro gobierno pues atienda esa parte de México, que se debe de hacer un mayor estudio de la cuenca del Pacífico, ¿no? Generar boyas, datos de navegación, datos que nos permitan estudiar con mayor certeza los huracanes que se forman ahí. Probablemente Otis había sido ya huracán 5 desde antes, ¿no? Pero como no había información que nos afirmara o que nos confirmara su intensidad, no hubo vuelo cazahuracanes, no había información en superficie, no había boyas, cerca de costa pues no hay una densidad grande de estaciones meteorológicas. Ahora, pues obviamente con esta experiencia, esperamos que el gobierno invierta en esa parte, como lo hace en el Mm. Caribe,
y pues bueno, podamos tener la certeza de que pase esto. Pero en este caso, las aguas están mucho menos más calientes que como estaban en aquel entonces en el Pacífico con Otis. Entonces eso también es un factor o un ingrediente importante para que Beryl no se intensifique, sino que se mantenga, y lo que te decía del aire frío, eso va a impedir que siga creciendo en la altura y en niveles medios de la atmósfera, y en superficie que el agua no va a ser tan caliente como en el caso de Otis. Oye, México no tiene de esos avionzotes para acompañar a los huracanes y estudiarlos, ¿verdad? No, en México no hay. Eso lo hace Hay lo hace, Hércules, sí. ¿A qué? perdón, hay aviones Hércules en México, creo que desde mi conocimiento que tendrán uno o dos aviones, pero es uso exclusivo para actividades militares. No están equiparados o no tienen la instrumentación correcta para Mm. hacer sobrevuelos de huracanes. Entonces, aquí, ¿quién nos pasa la información? ¿Estados Unidos? Así es. ¿Y cooperamos? Pues sí, en aquel entonces en el que me tocó a mí sobrevolar en el Pacífico con el equipo de la NOAA, fue un acuerdo que hubo entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Entonces, parte del personal militar que voló de aquí y parte del personal que en ese entonces yo trabajaba en la Conagua, pues bueno, sobrevolamos con Ah. el equipo del ¿Cuál, National cuál- Rocket. cuántos se subieron a ese aparato? En aquel entonces éramos como 12 personas, si no mal recuerdo. De esos mexicanos eran que seis, 6, así es. a seis. Y de los seis solamente tú no volviste el estómago. No solamente, no, bueno, yo y otros dos compañeros también militares resistieron, ¿Mexicanos o gringos? mexicanos, mexicanos. No, los Es. gringos ya, ellos ya tienen callo. Ah, no, ellos no volvieron el estómago. No, pero ellos porque evidentemente se preparan, ellos ya te dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar mi medicina para estabilizar el estómago. De hecho, tú antes, para una noche previa, ellos mismos te dicen, el plan de vuelo es este, la recomendación más importante, tómense un medicamento para evitar revolver el estómago o para evitar sentirse mareado. Nada de pizza ni nada de chilaquiles verdes o No, enchiladas fíjate, potosinas. ellos llevaban Mole. su de carnes frías y quesos. No, pero en ese caso, pues agüita, ¿no? Pues la verdad es que para que rápido se digiere y no haya nada que volver, al menos que no haya nada que volver, ¿no? Porque horrible el cóctel. Oye, bueno, ahora, ¿qué se pone para estudiar a los huracanes? Me dices, se ponen boyas, eso está directamente en el mar. Así es, la boya es un tipo de estación meteorológica, pero que se pone en el mar y que precisamente sirve para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Ondas tropicales, ciclones tropicales, trombas marinas, todos esos fenómenos que se formulan en el océano y que impactan en territorio. ¿En el aire se pone algo En como el aire estudio? están la información de los vuelos, hay vuelos comerciales que, bueno, se operan o hay un acuerdo entre las diferentes servicios meteorológicos y dan información. Pero en el caso de un huracán o en el caso de un evento fuerte, pues evidentemente no pueden o no tienen la autorización de sobrevolar un fenómeno así por el riesgo de las personas y Claro. solo dan información, pero diaria. Y también se lanza un globo meteorológico. Ah, Ese se globos lanza meteorológicos. todos los días desde todos los organismos de Cuenca, que es como se le conoce en México, todos los pequeños servicios meteorológicos locales. Ellos hacen un lanzamiento del globo y se cuenta también con esa información. Ok. Dime, lo del globo, es que se me fue la siguiente pregunta que quería hacerte. A ver, ¿a qué distancia, a qué altura tiene que navegar porque entiendo o de dónde sacan las fotos, ¿a qué altura sube uno de esos aviones grandes para unirse al movimiento del huracán? Pues básicamente en las tres capas de la atmósfera, nosotros es lo que, o lo- la, el vuelo se planea de esa forma, se hace un vuelo en superficie, que es la biosfera, que digamos que son los primeros 10 kilómetros, luego la troposfera, que son los primeros 20 kilómetros,
y ya parte de la estratosfera. No se puede volar tan alto tampoco, pues porque es una parte muy fría de la atmósfera y las turbinas o motores del avión pues corren el riesgo de Sí. apagarse. Oye, ¿en cuál de las tres capas viaja el huracán? El huracán se encuentra distribuido en las tres capas, por eso es En que las tres. son fenómenos tan grandes, porque abarcan las tres capas de la atmósfera y en extensión también abarcan pues un buen trasientos y miles de kilómetros, ¿no? Oye, y otra cosa, surgió la duda, perdóname por tantas dudas tan elementales, pero bueno, pues finalmente yo No. no tengo ningún conocimiento de ese asunto. Pía, ¿a qué velocidad camina, avanza el huracán? Y yo le preguntaba hace un momento a un compañero que si la velocidad de los vientos que alcanza el huracán tiene que ver o está relacionado con la velocidad con la que el huracán avanza. No, la velocidad con la que se mueve es más estable, entonces regularmente se mueven, si van rápido pueden moverse entre 30 a 40 kilómetros por hora. Si van técnicamente lentos, se pueden mover entre 10 y 20 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad es estable, pero la velocidad de intensidad, la velocidad de los vientos, que es una velocidad que va girando, dependiendo del entorno, con qué entorno o con qué temperatura se encuentre, se va a acelerar o no. Entonces, si entra a un entorno muy caliente, se acelera. Si entra a un entorno más frío, baja de intensidad y los vientos que van girando pueden alcanzar o superar incluso velocidades de 300 kilómetros por hora, que es lo que conocemos como huracán mayor. En el caso de Beryl, pues bueno, ahorita está registrando rachas arriba de los 100 kilómetros por hora y pues por eso se posiciona como un huracán categoría 3, pero se está moviendo a 20 kilómetros por hora. Entonces se mueve Ay, lento, pero lo está constituido con una intensidad, digamos que relativamente fuerte. ay, Úrsula, no sabes cuánto te agradecemos que nos ayudes a entender esos procesos y la verdad ha sido muy útil siempre tu información. Estaremos en contacto si nos lo permites. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ayudarnos y sobre todo pues un distingo, un reconocimiento a tu valor como profesional porque subirte a uno de esos aparatos a estar viajando 16 horas en turbulencia, qué pantalonzotes, de tamaño de pantalones, qué barbaridad. Híjole. Muchísimas gracias. No, no, pues que tengas, ojalá las cosas tengas buena mano con Beryl y no llegue a ser tan agresivo como resultó Otis Acapulco. Muchas gracias. Estamos en contacto, Úrsula. Ok, Úrsula, Eduardo, Úrsula si Pamela. me lo permites, pues invitar a la gente que esté atenta, ¿no? Con Beryl, impacta el viernes en la madrugada, así que si pueden irse a un refugio temporal, si pueden estar informados respecto a los avisos, mejor, ¿no? Porque van a estar en ligero riesgo, ¿no? Porque por lo que ha llovido en días anteriores, pues bueno, esa zona es vulnerable a inundaciones. Entonces, invitar a la gente a que se mantenga informado precisamente con medios como ustedes, para que, pues bueno, puedan salvaguardar sus vidas y sus bienes. Muchas gracias, Úrsula. Estaremos en contacto, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas De gracias, nada, gracias, gracias. Hasta pronto.